Para desarrollar nuestra mesa va a dar inicio el compañero Darío Salinas, para quien pido un aplauso. Darío ha estado trabajando en estos días no solamente en lo que les dije, sino además produciendo una serie de programas sobre la cumbre en la radio de la Universidad Iberoamericana, que ha sido muy interesante porque ha habido compañeros como Marco Gandazzi desde Panamá, Emil Sader desde Brasil, y compañeros también desde México. Adelante, querido Darío. Pégate al micrófono para que no me fuerces la voz y para que se te oiga bien. No, es que él ha venido con una tremenda gripa. Incluso mire, tú que venir. Y si tienes que ponerte la póntela, sin pena. Yo te la pongo. Muchas gracias a Casalán, a la jornada, al colega, amigo y compañero Ángel Guerra, con esta iniciativa en esta ocasión, como en las anteriores, muy oportuna para convocarnos esta tarde junto con queridos colegas de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, para convocarnos esta tarde a hablar de un tema que ha concitado, y no sin razón, la atención preferencial de la política en América Latina y el Caribe en el transcurso de los últimos días, de las últimas semanas y particularmente este fin de semana. Yo quisiera iniciar diciendo que las cumbres, y particularmente esta que se organizó en su edición número 7, las cumbres en general se organizan para no resolver nada. Las cumbres están convocadas bajo otros designios, bajo otros propósitos. De manera que, en estricto sentido, concluir lo de la cumbre es un camino inexacto. Pero su desarrollo, que es lo que nos interesa, su entorno ideológico-político, los anticipos en términos de lo que sugiere la convocatoria, los foros que se desarrollan a su alrededor, y en especial ese camino alterno, que dejó de ser un simple camino alterno y que ha hecho que hoy, al hablar de la cumbre de Panamá, tengamos que hablar de las cumbres, la séptima cumbre, con el diseño de la OEA y la cumbre de los pueblos. De manera que tenemos una convocatoria en algún sentido doble, para intentar sacar algunas conclusiones que nos sirvan para entender mejor la región latino-caribeña, mirada hacia sí misma, y también la región en relación particular con sus complicados y contradictorios vínculos con la hegemonía norteamericana. En segundo lugar, creo que hay que decir que lo más evidente a propósito de la cumbre ocurrió antes, se plasmó durante, y hoy tenemos una suerte de agenda en la que destaca en primer lugar la pretensión estadounidense de llegar a este evento con la idea de irradiar una disposición diferente hacia la región, lo cual, como propósito, ha sido un fracaso, porque no ha podido convencer ni diplomática ni argumentalmente que esa fuerza hegemónica en su relación hemisférica con América Latina y el Caribe no ha cambiado en lo sustancial, que sigue siendo una fuerza que mira desde el norte, una fuerza hegemónica cuya trama de intereses políticos es apta para la dominación y que ni siquiera sus intentos político-diplomáticos de última hora han logrado morigerar sus propósitos estratégicos que fueron entregados con mucha anticipación.
Yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes. Yo sé que estamos en un foro altamente sensible a los acontecimientos de nuestro tiempo. Yo veo las caras, y muchas caras sin ser fraternas en el sentido de la cercanía, son caras conocidas, son caras con las que coincidimos alrededor de esta agrupación de América Latina y el Caribe. Y yo quiero hacer un ejercicio de tomar un poco distancia de las cosas y también un ejercicio comparativo. Tenemos un gigantesco árbol, además sobredimensionado, que es la cumbre que acaba de finalizar el sábado en la noche. Pero yo creo que lo que ocurrió en Panamá amerita una mirada comparada, tomando cierta distancia incluso de sus expresiones episódicas más inmediatas. Permítanme hablar en plural y en un sentido admirativo. Qué lejos estamos de aquella cumbre de Miami de 1994. Cuando en aquel entonces, además con el diseño instrumental de la OEA, que no ha dejado de ser lo que esencialmente es, un instrumento de la diplomacia norteamericana, un instrumento para ejercer la dominación, un instrumento que fue creado en 1948 para poner la mano blanda mientras se ponía a través del guiar, en la intención al menos, el poder duro, y que permanece hoy incólume, triste fin además del secretario actual que en estos días, el secretario general que en estos días deja su visión y le entrega la estafeta a un nuevo representante de la OEA. Pero lo que quería señalar es esa distancia de aquel evento de 1994. Si hiciéramos ese parangón, esa analogía temporal de 1994 y 2015, la verdad es que América Latina y el Caribe, sus movimientos sociales, sus movimientos populares, sus posicionamientos intelectuales de avanzada, sus proyectos de transformación, de verdad que nos colocan hoy en un escenario muy diferente. Pero es necesario recordar aquel para saber cuánto hemos transitado, aquel escenario de 1994. En aquel entonces, hay que recordar, Estados Unidos llevó la agenda a la cumbre. Y no hubo contrapeso posible para poder ni siquiera modificar los términos en que quería que Estados Unidos se discutiera la agenda de la cumbre de 1994. Acababa de derrumbarse el bloque socialista, la otrora Unión Soviética. Terminábamos en América Latina con el patético diagnóstico de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, con la década perdida de los años 80. El consenso de Washington enseñoreado como panacea para remediar los males de la desigualdad, de la pobreza y las asimetrías en los procesos integracionistas. Además, en el plano de las ideas, que nos interesa fundamentalmente, la región sufría los embates del pensamiento único. Aquí, en nuestra región, intelectuales como Jorge Castañeda, intelectuales que en la región andina han proclamado que había una nueva forma de crear ciudadanía sobre la base del empoderamiento. Me estoy refiriendo a aquel texto ampliamente divulgado bajo el nombre del Nuevo Sendero, prologado por Mario Vargas Llosa, y que hizo creer hasta los tuétanos de que América Latina tenía que traducirse en una reencarnación de ciudadanos individuales, válidos por sí mismos, capaces de enfrentar con los mayores desafíos, y que nos prefiguró la idea de que el más miserable que hoy día vive en las esquinas, pidiendo para comer el día, podría ser un gran emprendedor, una prostituta, un limpiador de vidrios. Bueno, estábamos en aquel entonces
además con el peso mediático espectacular, no menos potente, de Francis Fukuyama, El fin de la historia. 1994. Todavía estábamos sacando las cuentas de lo que ha significado el Caracazo. No nos reponíamos aún del inmisericorde bombardeo sobre el Chorrillo, con las fuerzas más avanzadas y la infraestructura bélica increíble para la disposición en ese momento del poder duro en contra del pueblo panameño. Estábamos en aquel entonces, cuando en 1994 se impuso unilateralmente la agenda del imperialismo y no hubo contrapeso existente como para decir que eso era una mentira, una falacia, un camino falso, un túnel sin salida. 16 años después, Panamá nos muestra el rostro esperanzador de la región latino-caribeña. Con prudencia lo digo, evitando caer en el optimismo fácil y también quitándole el cuerpo al voluntarismo, que es una simple acechanza al pensamiento de izquierda. Pero hoy tenemos un panorama distinto, no por la cumbre, sino incluso a pesar de la cumbre. Porque hoy día la agenda real, más allá de los protocolos, más allá de los apretones, las palabras de buena crianza, de los simbolismos protocolarios, esta cumbre nos arroja una agenda con avances significativos en el campo de la emancipación. Una cosa sentida, una cosa añorada, de peso histórico, no coyuntural, en el campo de la lucha cotidiana contra el modelo hegemónico neoliberal, porque hay proyectos antineoliberales, aunque no estemos stricto sensus en una etapa post-neoliberal, pero estamos con proyectos antineoliberales y buscando un nuevo mapa político en la región. Y eso es extraordinariamente importante y nos muestra una distancia cualitativa respecto de lo que ha sido hace 16 años la primera cumbre. Estamos también buscando nuevos mecanismos de cooperación. La liebre ha saltado por lugares insospechados, incluso más allá de los esquemas de la izquierda. Hay un renacimiento del pensamiento renovador en la propia izquierda. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que un dirigente peronista como Néstor Kirchner, de la juventud, del movimiento estudiantil de aquel país, pudiera enarbolar banderas tan nuestras en el sentido de la lucha antiimperialista, en el sentido del integracionismo latinoamericano? ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado? Entonces, yo creo que esto es una llamada de alerta para el propio pensamiento crítico, que tiene que ser crítico dentro del propio pensamiento crítico. Y esto me parece que muestra también un paso extraordinariamente grande. ¿Por qué? Porque llegamos a Panamá con un antecedente colosal. 2005. 2005 fue probablemente el ejercicio emancipador, contemporáneo, de mayor profundidad, de mayor horizonte de visibilidad en el sentido transformador, porque al enfrentarnos con los factores endógenos en la lucha antineoliberal, inevitablemente de la mano nos llevaba ese enfrentamiento con los factores externos, es decir, con la hegemonía norteamericana. Y aquella pretensión de convertir a América Latina en un gran mercado, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, a través del neomonroísmo reeditado, revisitado, que fue justamente el proyecto ALCA. Ese proyecto no solo se empantanó, sino que además fue derrotado, y fue derrotado no solamente porque hubo dirigencias de la estatura de Kirchner, de Lula y de Chávez, sino porque detrás de ellos un tremendo movimiento que se fue forjando de manera multifacética, ejercitando todas las formas de lucha, hasta poder enfrentarse con el enemigo y mostrar que hay caminos, que no hay pensamiento único, que hay pensamiento diverso, y que nace en esa diversidad se puede construir una contrahegemonía frente al imperio. Con esos antecedentes llegamos
a la Cumbre de los Pueblos que finalizó este fin de semana en Panamá. Creo que enseguida hay que decir, si todo esto es parte de nuestra línea argumental de reflexión esta noche, creo que hay que decir que aquella antigua relación de normalidad fundada en la subordinación de América Latina respecto de los designios imperiales, esa forma de relación no solo se encuentra cuestionada, sino profundamente trastocada. Hoy vivimos procesos contrahegemónicos que avanzan en América Latina. Me parece que eso, como todo proceso, hay que saberlo valorar. No es para sacar cuentas alegres, sino para entender que hemos avanzado de manera importante y que nuestros avances y nuestros procesos de consolidación dependerán seguramente en gran medida, y esto no es lección para nadie, de cuánta capacidad tengamos por aferrarnos a lo conquistado, profundizar los avances que hemos logrado y enfrentar cada vez de cara a cara la verdadera agenda del imperio que buscará siempre sojuzgarnos. En ese sentido, quiero señalar algo que todos los que estamos en esta sala lo sabemos, pero no está de más volver a recordar el ejemplo de la Revolución Cubana. Si Cuba llegó al 17 de diciembre con el planteamiento conjunto de poder abrir un proceso de diálogo, es gracias a su tenacidad alrededor de los principios revolucionarios. Es gracias justamente a su desarrollo ejemplar desde el punto de vista de su capacidad movilizadora, de su ligamen entre vanguardia y masa, de sus organizaciones de representación, de su proyecto revolucionario. De otra manera no se entiende esa victoria diplomática de poder sentarse en una mesa y a iniciar un diálogo conducente a establecer mecanismos de relacionamiento diferente con quienes solo saben dominar o que solo pretenden dominar al mundo. Entonces, en ese sentido hay que volverlo a decir. La Revolución Cubana nos muestra que la mejor manera de avanzar es profundizando las conquistas, incluso en los periodos más álgidos del proceso político, como los periodos que corresponden a aquellos periodos especiales donde uno pensaba que aquello llegaba a su fin y sin embargo, fueron capaces de juntar con el pensamiento martiano la revolución en estos días para mirar hacia adelante y salir justamente con nuevas propuestas y mantener esa bandera en alto, la bandera de la revolución. Ese es un ejemplo para América Latina, ese es un ejemplo magnífico. Sabemos que la historia no se repite al pie de la letra, pero estos avances antineoliberales y anticontrahegemónicos que se están desarrollando se hacen también con la sensibilidad y el ejemplo de la Revolución Cubana. Me voy acercando a la parte final para no sacar el tiempo que me han asignado y podamos después tener la posibilidad de intercambiar algunas opiniones. Yo creo que hay que decir también que los intentos de último momento de la diplomacia norteamericana para llegar con otro rostro a Panamá han sido intentos infructuosos, han sido intentos desilvanados, carentes de una argumentación previamente pensada, si es que efectivamente intentaron cambiar su presentación. Yo pienso que no. Yo creo que fueron otros los propósitos más inmediatos, quizás morigerar un poco el relacionamiento diplomático, pero en el fondo creo que la mirada estratégica estadounidense es una mirada que no ha cambiado ni con el esfuerzo del asesor adjunto de seguridad nacional, ni con las maniobras de última hora del Shannon, ni con el intento por modificar el escenario a través del propio secretario de Estado y de la propia Roberta Jackson. Yo creo que son intentos apurados que nada modifican en la verdadera presentación en la cumbre y ante la agenda que se estaba desarrollando con motivo de ese evento. Entonces, yo creo que lo más evidente, lo más importante ha sido, y yo creo que esto es destacable, más allá de la forma protocolar con que se desarrolla la agenda del foro mismo, ha sido 35 gobiernos, 33 de los cuales
más allá de sus diferencias, lograron establecer por unanimidad una posición común frente al imperialismo, frente a la agresión y en solidaridad con la democracia venezolana. Yo creo que esto es extraordinariamente importante y esto es quizás hoy por hoy lo más sólido que podemos entender de la discusión que se ha desarrollado en Panamá o en los foros o alrededor justamente de la convocatoria de la cumbre. Esto es extraordinariamente importante. Esa voluntad de continuar con el proceso, esa voluntad de garantizar la independencia de los gobiernos, la autodeterminación de los pueblos, me parece que es extraordinariamente importante y que se ha podido corroborar en esta cumbre. Esa estrategia norteamericana de combinar la expresión más dura de su intención política junto con un intento de ablandamiento, lo que se ha dado en llamar la combinación del garrote con la zanahoria. Esa combinación, si alguna vez tuvo alguna cuota de credibilidad, hoy es absolutamente impresentable, inverosímil, no basa como argumento político. No podemos ver lo que hoy día se plantea en la bilateral Cuba-Estados Unidos, fuera de la relación Estados Unidos y el conjunto de América Latina y particularmente con Venezuela. Entonces es una misma estrategia la que tenemos como desafío enfrente, que probablemente intenta mostrar dos movimientos tácticos, pero que obedecen a un mismo propósito estratégico. No tanto por algo evidente, que es el reconocimiento de que 50 años no fueron suficientes para modificar, para ablandar a una revolución, sino porque en realidad esa seguramente seguirá siendo, porque el imperialismo no tiene mecanismos de recambio para ejercitar otras tácticas ni combinar otros mecanismos. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy presente en nuestra agenda de discusión. Algo que nos debe preocupar y que aparece en la agenda de los pueblos es el proceso de militarización que se desarrolla en las actuales condiciones de América Latina. Yo creo que esto es extraordinariamente importante y debemos tenerlo como parte de nuestra discusión. No obstante, el periodo por el que atraviesa las relaciones hemisféricas actualmente cobra extraordinaria importancia el desarrollo del militarismo en América Latina. Las más de 70 bases militares desplegadas en la región, esta cuestión debe llamarnos la atención. En los últimos 4 años hay 12 en el Darién, solo en el Darién, y esto va conformando. Habrá que hacer un análisis más específico de qué significa esto y cuál es la proyección que tiene para América Latina, sobre todo porque están cambiando los principios a través de los cuales se prefiguran los escenarios de guerra y el desarrollo de la dislocación de fuerzas por parte hoy día de quienes son los estrategas del Pentágono. Esto es un asunto que nos debe llamar poderosamente la atención. Parece algo inamovible. Es una operación que silenciosamente va cubriendo el mapa y la geografía de América Latina, pero no es imposible. ¿Por qué lo digo? Recordemos Manta. Recordemos cuando el gobierno de Correa decide suspender la vigencia de Manta. Significa, con lo cual, digamos, estaban logrando una cosa extraordinariamente importante, pero no solamente para Ecuador, sino mostrar de que el tema de las bases militares es un tema encarable, es un tema que puede ser resuelto por los movimientos populares y los gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe. Porque los afanes expansionistas y hegemónicos no han desaparecido y para infortunio nuestro no habrán desaparecer. Yo no creo mucho, debo ser una vez más muy franco con este foro, no creo mucho en los testimonios personales, creo mucho más en el papel definitivo que tienen las características de los sistemas políticos. Claro, un gobierno no es igual al otro gobierno. Un gobierno republicano no es igual a un gobierno demócrata. Pero me parece que el hecho de que hoy día en la oficina oval administre un afrodescendiente, eso no va a ser definitivo
para los intereses estratégicos de la política norteamericana hacia nuestra región, pueden cambiar. Mañana probablemente tengamos que mirar a Estados Unidos desde otra óptica, habrán otros gobiernos, pero no perdamos de vista que la clase dominante norteamericana es más que la sumatoria simple de demócratas y republicanos. Y eso me parece que es un elemento que hay que tenerlo sobre la mesa. Si queremos pensar estratégicamente y si queremos predisponer a la fuerza acumulada en América Latina en orden a resolver los problemas no solamente más perentorios, sino también los problemas estratégicos, que son los problemas del poder, que al fin y al cabo van a garantizar los avances en cada uno de los procesos políticos de la región. A veces los problemas que tenemos enfrente son extraordinariamente grandes, pero en esa sumatoria de luchas sociales, pequeñas y grandes, hay que saber qué se está jugando en cada momento. En América Latina se lucha todos los días. Recuerdo aquí, y con esto termino, sumándome a lo que Ángel Guerra decía al inicio de la presentación, con un merecido y más que merecido homenaje a quien acaba de dejarnos. En la memoria del fuego, en la última parte de ese magnífico libro, Galeano nos invitaba a mirar las luchas sociales de América Latina y el Caribe a través de ese pequeño espacio que encontramos antes de abrir la puerta y después de sacar la llave. Esa pequeña rendija, por pequeña que sea, tiene que ser la mira para ir observando a cada rato todas las luchas sociales, las luchas de abajo, las grandes y pequeñas, cuando sobre todo están encaminadas a resolver los problemas de la emancipación en América Latina. Muchas gracias. Gracias a Darío por su excelente presentación. Solamente quería hacer una consideración, y es que he tenido la oportunidad de estar en contacto del sábado hacia acá, personal o a través de la web o del teléfono, con una buena cantidad de personas, algunas de las cuales nunca habían visto a Raúl Castro, y mucho menos habían escuchado un discurso de Raúl Castro. Y lo interesante es que entre esas personas había personas que no son simpatizantes de la Revolución Cubana, personas que trabajan en medios adversos a la Revolución Cubana y a todas las causas latinoamericanas, y además me contaban de otros, en algunos de esos medios enemigos de nuestro pueblo, y de su asombro y admiración, porque nunca habían visto un discurso de Raúl. O sea, ¿qué idea tienen esas personas de Raúl Castro? La que reciben de Televisa, de TV Azteca, de los grandes medios. Que por cierto, TV Azteca se abrió, para mi sorpresa. Me invitaron a un programa, me dieron todo el tiempo, a oír y por haber. Y están por presentar una serie de programas sobre Cuba. Yo vi algún que otro adelante. Y además con Javier Alatorre, entusiasmadísimo con la Revolución Cubana. Haya sido como haya sido, lo cierto es, vieran ustedes la felicidad con que me habló, y bueno, pude ver uno de los programas interesantes. Pero el punto es, fíjense ustedes cuántos años hace que triunfó la Revolución Cubana, y hay cientos de miles de personas que por primera vez ven a Raúl.
y por primera vez tienen la posibilidad de ver un discurso de Raúl Castro. ¿Por qué? Porque Cuba siempre fue excluida de todo. Y si fue a esta cumbre de las Américas, Cuba fue por la exigencia de los países de América Latina y el Caribe. Obama no se podía aparecer allí sin por lo menos tener encaminado el restablecimiento de relaciones. Él lo que quería era ya ir allí con una embajada abierta en La Habana. Pero bueno, esto no va a ir como al señor Obama se le ocurra. Esto es una cuestión entre dos partes, y las dos partes deciden, y en realidad no se pudo reunir condiciones para que hubiera una embajada. Imagínense ustedes, nuestra oficina diplomática en Washington, digo nuestra, porque es de todos los cubanos, no tiene cuenta bancaria, porque ningún banco se atreve a abrirle una cuenta por la sanción que le puede poner Estados Unidos. De manera que todo eso de página pasada y de que ya las heridas están restañadas, que estamos oyendo pues de toda el gran torrente mediático, el país, CNN, el otro y otro. Calma, sin subestimar lo que decía Darío. Es una gran victoria del pueblo cubano, es una gran victoria de los pueblos de América Latina, porque sin el apoyo de ellos no, a pesar del heroísmo del pueblo cubano, no se hubiera conseguido. Pero esto es un proceso lento. Todavía no hay Cuba fuera de la lista de países terroristas, creo que ya no demora mucho, pero bueno, no está todavía fuera de la lista. No hay embajada en La Habana y en Washington. Sigue el bloqueo, sigue la base en Guantánamo y va aún más infame. Sigue en Guantánamo el campo de tortura. Bueno, no sé qué cosa puede ser más infame, porque la existencia de la base es una violación de la soberanía de Cuba y de la independencia. Pero en todo caso, es una verdadera bofetada a todas las conciencias humanistas del mundo que haya un campo de tortura, nada más y nada menos que el territorio cubano, donde tanto se ha luchado y tanto se ha derramado sangre por la libertad. Tiene la palabra Arantxa. Por favor, Arantxa. Gracias. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Gracias también a Ángel, a Casalam, a la Jornada por la invitación. Yo también quiero empezar teniendo un recuerdo para Eduardo Galeano y su libro Las Venas Abiertas de América Latina, que lo leí en mi segundo año de universidad, de la licenciatura en Ciencias Políticas allá en Barcelona, gracias a un profesor para el cual también quiero tener un recuerdo porque es uno de los pocos profesores comunistas que tenemos en la Academia Europea. Ya saben que ellos son científicos y los que no son de derechas o neoliberales pues son biológicos y no hacen ciencia. Y este señor, un profesor de historia, nos hizo leer a Galeano y yo creo que en gran parte eso explica por qué yo estoy aquí, ¿no? Y vine a la UNAM a estudiar, de lo cual estoy muy orgullosa. Bueno, en mi caso voy a hablar de por qué hemos llegado a esta cumbre, para lo cual creo que hay que hablar básicamente del liderazgo cubano y del liderazgo venezolano. Como se ha dicho reiteradamente en estos días, incluso en la misma cumbre, los discursos, no estamos, parafraseando, ¿no?, al presidente Correa, no estamos en una era de cambios, sino que estamos en un cambio de era. El hecho de que Cuba haya participado por primera vez en la OEA, en la Cumbre de las Américas, y que 33 de los 35 países participantes hayan votado en contra del decreto de Obama contra Venezuela, responde claramente a este cambio de era, a esta nueva correlación de fuerzas que hay en la región latinoamericana y caribeña. Un cambio de correlación de fuerzas que implica que incluso países que no están alineados con el bloque bolivariano, como pueden ser México, Chile, Perú y demás, que tienen su agenda paralela, tengan que plegarse a una visión latinoamericanista en términos generales para no quedarse descolgados de estos nuevos vientos, ¿no? Y creo que en este sentido es muy importante destacar que gran parte de la responsabilidad en esa nueva correlación de fuerzas de América Latina y el Caribe la tienen la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana en Venezuela. Como saben, o
quizás no saben, porque se ha dicho que en 1994 el alzamiento zapatista fue el primer alzamiento contra el neoliberalismo. Pues bueno, en 1989 en Venezuela hubo un alzamiento contra el neoliberalismo que se llamó el Caracazo, ¿no? Una buena amiga mía diría que en realidad el primer pueblo que se alzó contra el neoliberalismo fue el movimiento popular chileno, ¿no? Todavía bajo la dictadura de Pinochet, eso ya lo dejo para los debates académicos. Pero el tema es que desde el triunfo de la Revolución Bolivariana en 1998 se da inicio, metafóricamente, o se puede poner como inicio de la década ganada en América Latina, que sustituye a esa década perdida que trajo el consenso de Washington, que tanto daño hizo a nuestros pueblos, y se entra en una nueva fase de las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe, que, como no podía ser de otra forma, impacta también en las relaciones interamericanas, esto es, las relaciones que tiene América Latina con Estados Unidos y con Canadá. Yo creo además que este cambio en la correlación de fuerzas en América Latina, en la región, tiene incluso un impacto mundial, un impacto en el sistema internacional, de tal manera que se podría decir que América Latina está construyendo una geopolítica alternativa a la geopolítica del imperialismo y que está colaborando y protagonizando como ninguna otra región en el mundo esa transición geopolítica hacia un mundo multipolar y multicéntrico en la que nos encontramos, ¿no? Ahora son tiempos de cooperación sur-sur, aunque algunos se empeñen en seguir pensando con parámetros de otra época. Como dijo el entonces canciller Maduro en la sexta cumbre de las Américas que tuvo lugar en Cartagena de Indias hace 3 años, ¿no? 2012, hemos pasado de los tiempos del consenso de Washington a los tiempos del consenso sin Washington. Es decir, hoy América Latina y el Caribe son un bloque que, pese a sus diversos posicionamientos y pese a los caballos de Troya que tiene ahí, ¿no? Que todos conocemos, puede actuar como bloque en el escenario internacional y puede crear una CELAC, puede crear una ALBA TCP, puede crear una UNASUR y otras instancias de concertación y o integración que, bueno, pues plantan cara al imperialismo, ¿no? Y ese imperialismo, debo decir, no es solo estadounidense. Yo que vengo de Europa, muchas veces se olvida que hay un imperialismo europeo. Y como vimos, por ejemplo, ¿no? en la invasión a Libia y demás. Y ese imperialismo pues, está en un momento en horas bajas, en términos económicos, que duda cabe, pero también en cuanto a influencia política. Por eso Estados Unidos ha tenido que darle la mano a Cuba y ha tenido que ceder. Claro, también tiene su agenda, ¿no? Su visión de negocios, que era conseguir el derrocamiento de la Revolución Cubana por otras vías, pero también, bueno, las cumbres iberoamericanas, no sé cómo, este engendro que se inventó la diplomacia española para perpetuar su influencia, si es que todavía tenía en América Latina, sus excolonias, pues en los últimos años han quedado como un escenario donde el gobierno español y sus empresas llegan en plan pedigüeño casi a pedir préstamos, por favor, que los dejen invertir y demás, cuando no directamente hacen el ridículo, mandando callar a un señor que nadie eligió, por cierto, le puso un dictador ahí, el ex-rey, bueno, no sé si ex, porque sigue viviendo y parasitando los impuestos de todos, pero bueno, el señor Juan Carlos, que mandó callar a un presidente elegido democráticamente como un quiero recordar que en la sexta cumbre, ya en Cartagena de Indias, hubo voces que se pronunciaron a favor de que Cuba estuviera en la siguiente cumbre. De hecho, el presidente Correa se negó a participar en esa cumbre y Evo Morales, el presidente boliviano, también hizo un alegato muy fuerte en defensa de Cuba, ¿no? Y de hecho, en la reunión de cancilleres previa, 32 de los 34 países votaron a favor de que Cuba participara en la siguiente cumbre. ¿Y esto por qué? Pues esto viene claramente, igual van a decir ustedes, ¿y esta mujer cómo se remonta a esto si no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque somos materialistas históricos y la historia es muy importante. O sea, el impacto de la Revolución Cubana en 1959 explica en buena medida incluso lo que está pasando hoy en América Latina. No puede entenderse nada de América Latina y el Caribe sin esa revolución, que fue la inspiración de muchas luchas, de movimientos y de un ejemplo, que eso es lo que más les duele, de que una pequeña islita podía plantar cara al imperialismo y de manera exitosa, ¿no? Y ese desafío a los intereses del monroísmo y del panamericanismo
latinoamericanismo de Estados Unidos en la región, pues se premió con la expulsión de Cuba de la OEA en 1962, como saben, bajo el peregrino argumento de que era incompatible el marxismo-leninismo con la democracia liberal del sistema interamericano. La democracia liberal, que no tuvo ningún problema en coexistir con los Pinochets, Videlas y demás, ¿no? Y golpes de Estado y todo lo que ustedes ya saben, es risible, ¿no? Y de hecho, en ese momento es cuando Fidel hace su discurso, el Manifiesto para la Liberación de las Américas, en respuesta a eso, o la segunda declaración de La Habana, cuando él dice, ¿no?, que la OEA es un ministerio de colonias yanquis, muy bien categorizado. Y aquí quiero hacer un inciso para reflexionar, lanzarlo al público para que después ustedes, espero, en la interacción como mexicanos opinen, que yo no sé si puedo opinar de esto porque pueden aplicar el 33, pero igualmente como estudiosa quiero hacer el comentario, ¿no?, de qué diferencia el papel del México de 1962 en la OEA defendiendo el derecho de Cuba a ser marxista-leninista, aunque ellos, por supuesto, dijeron 20 veces que ellos no eran marxistas-leninistas, que transcribían a las democracias liberales y demás, pero qué diferencia ese discurso con el discurso de apenas 5 minutos que leyó Peña Nieto en estos días, ¿no?, en la cumbre, defendiendo un modelo de libre mercado pero con amplio sentido social. No sé, a mí era un discurso que me parecía hasta fuera desfasado, ¿no?, para los tiempos en los que estamos. Bueno, claro, ese posicionamiento de México entonces se ha sabido después por documentos desclasificados que fue acordado con Estados Unidos, con todo lo que hacía México. Tenía sus claroscuros, pero uno podría pensar que hoy en día no hay claroscuros, que todo es oscuro. No sé, hay dólares. En cuanto a Cuba y sus principios revolucionarios, lo que sería, como dice el profesor Luis Suárez Salazar, que estuvo hace poco sentado por aquí, la proyección externa de la revolución cubana, es decir, cómo la revolución cubana pues, no solo se quedó para sí esos logros y esos principios, sino que con una visión más amplia pretendió llevarlos más allá, pues serían básicamente, muy esquemáticamente, la defensa de la paz con soberanía, ¿les suena?, la coexistencia pacífica, el antiimperialismo, como no, el no alineamiento, que eso es un poco discutible, pero bueno, pero también la solidaridad internacionalista o el internacionalismo proletario más clásico en la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo, o la lucha por la eliminación de toda explotación y discriminación de los pueblos y los hombres. Creo que en África todavía se acuerdan bastante de cómo estos principios no fueron solo unos principios que se pusieron en una constitución o en una declaración, sino que fueron llevados a la práctica a costa de sangre de muchos lugares, ¿no? Luego también es esencial, ¿no?, la unidad y la integración latinoamericana por encima de las diferencias políticas de los países del continente. Y este aspecto me parece fundamental porque muchas veces tiene una visión de que Cuba, que es sectaria, que solo apoyaba ciertos movimientos, pero ya en 1959 Fidel hizo una declaración que les voy a leer porque me parece fundamental para entender la visión que tenía Fidel de la importancia estratégica para el continente de la unión e integración de los países de América Latina. Dijo que los latinoamericanos busquemos aquellas cosas que son comunes a todos, busquemos aquellas aspiraciones que son comunes a todos, busquemos aquellos intereses que son comunes a todos, y en pos de esa aspiración unamos a todos los sectores de cada nación y a todas las naciones de América Latina para lograr nuestro objetivo. Divididos entre sí, nada conseguiremos jamás. Y bueno, junto a estos principios también pues hay una defensa de la democratización del sistema internacional, una apuesta por el multilateralismo. Todo ello inspirado, por supuesto, en la visión martiana de nuestra América, Madre América, de un concepto que se ha retomado hoy, que es el de la diplomacia de los pueblos, que todo ello se opone a esa visión panamericana, donde el negocio, lo tecnocrático está en el centro del debate, ¿no?, frente al humanismo, que representa la defensa de los intereses populares que representan estos principios. Bueno, como hemos visto, Cuba fue excluida de la OEA, pero eso no fue óbice para que Cuba pudiera desarrollar toda una serie de relaciones diplomáticas y de hermandad con pueblos, gobiernos latinoamericanos y del mundo, ¿no?
aunque haya pretendido el imperialismo que se aislara a Cuba, Cuba no ha estado aislada, todo lo contrario, y siempre ha seguido trabajando por la cohesión de la lucha antiimperialista, que es otro de sus propósitos. El presidente Correa, en su discurso, que bajo mi punto de vista fue uno de los mejores de la cumbre, decía algo muy cierto, ¿no? Apuntaba a la hipocresía de Estados Unidos cuando hablan de los derechos humanos y demás, y llenan la boca con esto, cuando ellos ni siquiera han ratificado los acuerdos interamericanos de derechos humanos, ¿no? Es que es risible, por decirlo menos, ¿no? Y es curioso como este tema de los derechos humanos que se ha intentado utilizar contra Cuba de manera reiterada, con un uso interesado de lo que son los derechos humanos, subiéndolos a los derechos del liberalismo clásico y quitando de por medio pues, los derechos económicos y sociales en los que Cuba es vanguardia, pues se ha intentado eso para socavar y socavar y socavar, pero finalmente lo que podemos decir es que Cuba no ha transigido, por decirlo así, en sus principios y ha resultado vencedora. Yo diría que esta cumbre es la gran vencedora, ¿no? Porque no ha cedido, ha hecho su defensa de los derechos humanos bajo su concepto de lo que son los derechos humanos, ha seguido con sus principios, ha seguido con su modelo socialista, y ha sido Estados Unidos el que ha tenido que invitar a Cuba a su casa, por decirlo así, para no verse aislado en estos nuevos aires geopolíticos de la región, ¿no? Porque corría el riesgo de quedarse pues, ante una CELAC que surge, ¿qué hace la OEA? ¿No? ¿Qué función tiene la OEA? Por su parte, Venezuela pues, es en cierto modo heredera, ¿no? De sus principios martianos y le añade la visión bolivariana autóctona de la patria grande. La defensa de la integración latinoamericana adquiere un rango constitucional con la nueva Constitución de 1999, específicamente en el artículo 153. Y estos días estaba leyendo un libro que les recomiendo de Ocean Sur, de discursos del presidente Chávez, que se llama Por la Unidad Latinoamericana, algo así, donde él recuerda, ¿no? En varios discursos cómo Fidel siempre decía, ay, pues antes de que tú llegaras yo era el único que estaba allí, ¿no? Como un Quijote sin locura, como titaron a Miranda, y ya cuando llega a Venezuela, pues Cuba en esos foros empieza a tener una compañía, ¿no? De hecho, en la tercera cumbre de las Américas en Quebec, en 2001, que es la primera a la que asiste Chávez, él se queda solo, le cuenta, yo me quedo solo, pues diciendo, ¿qué es esto del ALCA? Perdón, yo quiero incluir una cláusula sobre la democracia que no solo tiene que ser representativa, sino participativa, etc., ¿no? Y ni que decir tiene su papel protagónico la derrota del ALCA, ¿no? En la cumbre de Mar del Plata. También esa defensa de la democratización de las Naciones Unidas y del sistema internacional fue reiterada por el presidente Chávez, con una política exterior activa, como saben, la propuesta de la TFP, que es la propuesta de integración más avanzada, porque es netamente socialista, a diferencia de otras, donde coexisten diferentes proyectos, aunque no estoy diciendo que todos los países que la integran sean socialistas, pero bueno, habla de complementariedad, tiene otra serie de valores. Y es el liderazgo del presidente Chávez, respaldado por supuesto por su pueblo, y también bajo la sombra del liderazgo de la Revolución Cubana y de la figura del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ¿no? Esto nos lleva a que Venezuela haya sido el principal escollo al imperialismo estadounidense en la región, y de ahí se pueden entender todas las políticas de agresión y ataques que está padeciendo la Revolución Bolivariana prácticamente no desde el año 98, quizás cuando Chávez empieza, ¿no? Con su gira para revitalizar la OPEP y ya les empieza a tocar el bolsillo y demuestra que la cosa va en serio, o sea, viene el golpe y luego la profundización y demás. Chávez soñaba con hacer una especie de cumbre anfictiónica de Panamá revisitada y tenía muy claro eso de o nos unimos o nos hundimos, pero llegó a la CELAC, que algunos académicos pues dicen que es mérito del gobierno mexicano, pero lo cierto es que yo creo que sin el empeño del presidente Chávez esa cumbre no hubiera sido tan exitosa como fue, ¿no? Porque hubo muchos intentos de hablar. Y quiero decir algo, ¿no? Como a raíz de la cumbre de la CELAC, donde se empiezan a retransmitir todos los discursos de los presidentes,
cosa que no se hacía antes. Estaba prácticamente, al menos la última Cumbre de las Américas, creo que por mandato oficial estaba prohibido la retransmisión, y ahora en esta hemos podido ver los discursos de los presidentes, que se los recomiendo si no los han visto porque son muy interesantes. Voy a concluir mencionando, ¿no? Por ejemplo, algo que dice Maduro en su discurso, perdón, que el imperialismo se equivocó al pensar que al morir el presidente Chávez iba a morir la revolución bolivariana. Y añado yo, también se equivocó al pensar que al morir el presidente Chávez se iba a agotar el proceso de fortalecimiento de la integración y la concertación latinoamericana y caribeña, ¿no? Está muy equivocado. Eso no ha sido así, por supuesto hace falta mucho por profundizar, por avanzar, pero yo creo que esta cumbre demuestra que han cambiado las tornas en el continente. Hoy en día hay una falta de sintonía absoluta entre lo que Estados Unidos quiere para América Latina y lo que América Latina quiere para sí misma. Yo creo que los 11 millones de firmas que llevó Maduro a la cumbre son una muestra del aislamiento de Estados Unidos y del respaldo enorme que tiene Venezuela, no solo del resto de países, que algunos se lo dirán con la boca chica, pero de sus pueblos, a pesar de sus gobiernos. Tiene ese respaldo. Y también el imperialismo se ha equivocado al pensar que podía utilizar esta estrategia de divide et impera, del imperio romano, de vamos a darle la zanahoria a Cuba y vamos a darle la garrote a Venezuela. Pues no, porque como dejó bien claro el presidente Raúl Castro en su discurso, no va por ahí la idea, ¿no? O sea, como nosotros gritábamos en una manifestación a la que fui yo hace 10 años, para a raíz de la cumbre iberoamericana en Salamanca, en España, hubo una manifestación de respaldo a los gobiernos venezolano y cubano, y allí uno de los lemas nuestro era "Cue Venezuela, una sola bandera". Esto no le gusta mucho a los gusanos cubanos, perdón por referirme a ellos, pues no sé cómo definirlo mejor, y a sus contrapartes venezolanos. Y por último, pues decir que la OEA nació en una lógica de Guerra Fría que hoy ya no existe, por tanto es un vestigio del pasado que pues, en estos nuevos tiempos no sé qué tanta razón de ser tiene. Quizás habría que plantearse lo que dice el presidente Correa en la Cumbre de los Pueblos. Quizás nosotros tenemos que relacionarnos en la OEA como bloque desde la CELAC y negociar lo que nos interese o no nos interese con Estados Unidos y Canadá. Y me parece, por último ya, que los tiempos están cambiando de manera acelerada, que estamos en un huracán de cambios, que eso es algo privilegiado que nos ha tocado vivir, pero que a veces tiene el inconveniente de no permitirnos ver todo lo que se ha avanzado en estos años. También piensan que 15-20 años en términos históricos no son nada, y los pasos que se han dado, a pesar de todo lo que falta y a pesar de todas las contradicciones y demás, son muchos. Yo creo que es el momento de seguir profundizando en esos cambios, de implicar a más sectores sociales en la batalla de ideas, no solo a los académicos y las clases medias ilustradas, sino también necesitamos que los pueblos latinoamericanos hagan suyas esas ideas de la unidad, de la integración, como planteó creo que fue el expresidente Mujica, y que tomen en sus manos la defensa del socialismo, que es la única garantía para que este mundo no se vaya a la hecatombe a la que nos lleva el capitalismo. Y en ese sentido, creo que los pueblos de Cuba y de Venezuela están en la vanguardia de esa lucha. Gracias. Muchas gracias, Reca. Tiene la palabra el compañero Nayar. Buenas noches. Gracias a Ángel, a Casalán y la jornada por comentar esta reflexión sobre la tienda de Panamá. Y como yo no tengo problemas con el artículo 33, voy a hacer algunas referencias al caso mexicano. En primera instancia es importante, no voy a repetir algunos de los aspectos que ya se han señalado sobre la cumbre en general, pero sí es importante ubicarla en términos geopolíticos a partir de un fortalecimiento de los países soberanistas, emancipadores que en América Latina se plantean de la patria grande. Destacar el caso de la participación de Cuba, como parafrasear a Cristina Fernández, no como una concesión del imperio, ni siquiera como una invitación, sino en un triunfo de la dignidad cubana, de la dignidad de la revolución cubana a través de la historia, que no tuvo que pedir permiso para llegar, sino que fue a partir de la clarificación del absurdo de haber estado excluida de este espacio.
y de la presión también latinoamericana que se ha dado en los últimos tiempos, ¿no? Es importante ubicar también que Obama llega débil a la cumbre y se va peor en términos políticos, ¿no? A partir del decreto contra Venezuela, que fue un efecto boomerang, que lo único que hizo fue fortalecer la presencia política de Venezuela, no solamente a nivel latinoamericano y caribeño, sino a nivel mundial. Recordemos el respaldo de China y Rusia, por ejemplo, a Venezuela. Y además, internamente, pues, la poca gasolina que traía la oposición venezolana se le acabó prácticamente a partir de la instauración de este decreto absurdo que es contra Venezuela. Y destacar obviamente la reacción latinoamericana a partir yo lo vería en dos bloques en realidad. Por un lado, el rotundo rechazo que se dio desde diferentes líderes que están integrados por el ALBA al decreto contra Venezuela, pero por otro lado, algunos países que tibiamente en realidad llamaron a buscar las vías políticas, este discurso conciliador, pero que no tienen una definición en realidad. Efectivamente no condenaron a Venezuela porque el costo político podría haber sido alto, pero tampoco tomaron la bandera también del rechazo firme y categórico a este decreto como un acto intervencionista más por parte de Estados Unidos. También, como un resultado de este encuentro de la Cumbre de Panamá, es sin duda un desafío creciente este fortalecimiento de la CELAC, que se hacía mención hace un momento, como un espacio autónomo de América Latina y el Caribe, pero que debe tomar una mayor relevancia de la que ya ha tenido hasta el momento. Es decir, si efectivamente conseguimos a la OEA como una estructura que nació bajo una visión hegemónica de Estados Unidos, que nació bajo principios y contenidos propios de la hegemonía estadounidense, es decir, por ejemplo, la visión sobre la democracia representativa, la cláusula democrática que tiene la OEA, etcétera, etcétera. Es un mecanismo que Estados Unidos creó en su momento, acabada la Segunda Guerra Mundial, para fines exclusivamente intervencionistas en la región. Por lo tanto, esta OEA, lo que se le reformule, lo que se le pueda reformular, en realidad no responde a los nuevos tiempos de América Latina y su papel cada vez es más obsoleto en términos prácticos. Y esto representa un desafío no necesariamente para ver qué puede o no pasar con la OEA, sino para fortalecer los espacios propios de América Latina, como la CELAC, como la UNASUR y otros más de carácter también corporativo, como ALBA y en su caso Mercosur. Y también es importante que este espacio de la CELAC también trascienda el propio continente y también se convierta en un actor importante en este proceso de creación, digamos, o de construcción de lo que se le conoce como la multipolaridad. Era uno de los principales planteamientos del comandante Chávez a nivel de política exterior. La CELAC debe jugar un papel importante en este espacio, ¿no? Representar un bloque latinoamericano y caribeño en los diferentes espacios a nivel mundial, no solamente en el propio continente. Sobre el papel de México, que es importante hacer referencia para empezar, que de las pocas cosas que se le podrían reconocer, digamos, a toda esta etapa gris de la dictadura perfecta que estuvo bajo la hegemonía del PRI durante 70 años, fue presidente de la política exterior mexicana, que básicamente se fundamentaba, digamos, que se conoce como la rutina Estrada, pero que reivindicaba una postura de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de no injerencia en conflictos externos, y que inclusive la llegaron a practicar con el cinismo de la frase de farol de la calle oscuridad en tu casa, durante la década de 70, por ejemplo, el papel que fueron dar algunas de las embajadas en los países del Cono Sur durante las dictaduras militares fueron muy importantes, salvaron la vida de muchas personas, como en el caso chileno, por ejemplo. Mientras al mismo tiempo, en México hacían prácticamente lo mismo que las dictaduras militares del Cono Sur. Tenían vuelos de la muerte, también había torturas, también había desapariciones. Hoy en día, pues, desgraciadamente, siguen existiendo inclusive. Y recordemos el caso de Ayotzinapa, que está presente. Entonces, desde la época, desde los gobiernos que empiezan a conformar la etapa neoliberal de este país, de la
Madrid, o sobre todo Salinas, y ya no se diga con los gobiernos panistas, evidentemente esta política exterior tradicional de México empieza a ser relegada completamente y empieza a darse una transformación hacia convertirse prácticamente en una oficina del Departamento de Estado, una oficina de la Cancillería mexicana, una oficina más de los intereses de Estados Unidos a nivel internacional. En este sentido, como resultado tenemos obviamente un papel, a pesar de ser hegemónica la lógica de apoyar y de responder a los intereses de Estados Unidos en la región latinoamericana, pero en realidad el gobierno mexicano ha jugado un papel pasivo frente a todos los procesos de integración que se han dado en la región, frente a los procesos inclusive de integración económica, etcétera, porque responde exclusivamente a los intereses de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué podemos valorar del desempeño, por ejemplo, de Peña Nieto en esta cumbre? Es un papel gris, oscuro, francamente decadente, en el sentido inclusive del propio discurso. Esto que se mencionaba sobre su gran visión filosófica, trascendental, ¿no?, de que el modelo libre de mercado tiene alguna capacidad de tener un amplio sentido social. Bueno, en realidad, si nos ponemos a analizar lo que está significado el neoliberalismo, es precisamente lo contrario. Es un discurso que ya raya, digamos, en un proceso de crisis del neoliberalismo, pero que desgraciadamente en este país pues, sigue siendo de los pocos que siguen manteniendo el modelo, pero siguen profundizando además. Aquí tenemos las reformas energéticas recientes, etc. Entonces el discurso que Peña Nieto da en esta cumbre, escasos 4 minutos y medio, seguro no le da para más en realidad, ¿no? Pero estos 4 minutos y medio en realidad responden a la opacidad de la política exterior mexicana, al servilismo de la política exterior mexicana con respecto a Estados Unidos, que tiene que ir su jefe, digamos, a decirle primero la felicitación de que son muy buenas reformas en el campo energético, para que Peña Nieto pueda tener una mínima base, digamos, de proyección, pero en realidad su discurso fue totalmente intrascendente, sin ningún sentido constructivo de nada, repitiendo frases huecas, simples, que no llevan a ningún punto, ¿no? Por ejemplo, aspectos como la frase que dice Peña Nieto, la solución no es solución, pues para hacer duradero el crecimiento económico debe ser incluyente. Imagínense cómo contrasta esto con la política del gobierno priista en estos tiempos, con todos los procesos de corrupción que están cada día más evidentes, en la que van cada uno de los funcionarios más importantes del gobierno cayendo y saliendo las casas de las domas, etcétera, etcétera. Ya es una nueva colonia, en realidad, ¿no?, de la ley política mexicana, que es a vivir a las domas. Contrasta evidentemente con este discurso que ya no tiene un impacto ni siquiera en la dinámica latinoamericana. Entonces, el caso de México en ese sentido tiene una clara opacidad frente a la política latinoamericana, que es de creciente expectativa, de creciente liderazgo. Contrastamos ese discurso de Peña Nieto con los demás mandatarios latinoamericanos, y bueno, es la noche y el día, en realidad, inclusive algunos discursos de algunos presidentes que no necesariamente están en esta dinámica de integración y que no tienen nada de progresista, pues tienen mínimos contenidos que pueden ser propios para poner la atención. También destaca en ese sentido que estas últimas reformas que se están procesando en la Cámara, en el Congreso mexicano, que ya pasaron por el Senado y que van hacia la Cámara de Diputados, en torno a permitir el uso de armas de agentes de Estados Unidos en nuestro país, que tiene que ver precisamente con lo que Peña Nieto demuestra en la cumbre, ¿no? Este servilismo que estoy haciendo mención, en plena violación de la Constitución, en esta lógica, digamos, del espíritu de la Constitución, de la dignidad del país que se dice soberano, permitir que agentes extranjeros puedan portar armas, ¿no? Que seguramente además no sería muy raro imaginarse que ya lo hacen, ¿no? En realidad seguramente lo van a legalizar para que pueda ser más evidente. Y entonces este elemento, junto a la también reciente declaración que hace Peña Nieto en una reunión con Obama, de que están trabajando de manera muy puntual en asegurar las fronteras sur para evitar las
escuelas de migración centroamericanas, que lo estamos viendo además, por ejemplo, con el caso del padre Solalinde, que están deteniendo ahí una movilización de migrantes desde la Ciudad de México, pues refleja esta postura del gobierno mexicano de convertirse en un empleado abierto de la política exterior estadounidense, de los intereses estadounidenses, en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, falta poco en realidad para que podamos declararnos orgullosamente un Estado libremente asociado a Estados Unidos, a partir de todos los elementos que se han ido profundizando y que se van a seguir ampliando mientras se sigan estos gobiernos, estos partidos. Entonces, yo creo que es importante señalar que México no tiene ningún espíritu latinoamericano, un espíritu latino-caribeño, que tiene un gobierno que vive en una burbuja, aislado completamente de los procesos que se están desarrollando a nivel latinoamericano y que además, profundizando, digamos, en la visión sobre la integración, pues no tiene ningún parámetro, ningún objetivo más allá de terminar de integrarse de lleno en la economía estadounidense dentro de la lógica del Tratado de Libre Comercio, pero además en una visión que se refleja en lo que Obama había señalado en términos de un completo desconocimiento de la historia. Es decir, estas frases que Obama pronunció allí, por cierto, reflejan un profundo nivel de ignorancia, inclusive puede ser un mínimo nivel de conciencia y de cultura, de decir, bueno, eso no pasó cuando yo había nacido, entonces no me interesa saber del pasado. Lo refleja también en realidad Peña Nieto, en el sentido de no entender que seguir manteniendo en el ámbito internacional discursos de esta naturaleza, de seguir reivindicando el neoliberalismo como la mejor opción, de llamar a la lógica libre mercado en este espacio de la Alianza para el Pacífico, por ejemplo, pues no es más que decir prácticamente estoy trabajando bajo los intereses del capital y las necesidades de Estados Unidos en la región. Creo que en general la cumbre de las Américas que se celebró en Panamá sí marca un momento histórico importante para la región latinoamericana, pero aún así no constituye, digamos, finalmente, desde mi punto de vista, el parteaguas fundamental. Yo creo que el parteaguas fundamental en realidad constituye fortalecer espacios de integración como el ALBA, como Mercosur en sus dimensiones que tienen que ver más con la integración política, pero sobre todo la CELAC en el sur, y también los propios procesos de construcción política de las alternativas que están dando en América Latina. Es decir, existen procesos complejos que están viviendo en Brasil, en Argentina, en Chile, en otra dimensión, que requieren también de una autocrítica desde la izquierda. Hay que entender por qué estas manifestaciones, por ejemplo, en el caso de Brasil, contra la corrupción, casos evidentes, demostrados, que están ahí en Petrobras, y revisar qué es lo que está pasando en estos escenarios y darse cuenta que en contraste con lo que sucede en Venezuela, Bolivia, inclusive Ecuador, en contraste con lo que ha sido la Revolución Cubana durante todo su desarrollo, y entendiendo que la Revolución Cubana se sigue llamando así porque tienen la capacidad de la autocrítica, de la reconstrucción, de corregir los errores que se pueden cometer en todos los seres humanos, y de saber que el poder popular no es nada más la existencia de mecanismos, sino es la participación real de los sectores, de las masas en las decisiones importantes, ¿no? Eso es lo que ha faltado en algunos procesos, como el caso de Brasil, y es importante también tomar en cuenta porque solamente con el fortalecimiento del poder popular, con el fortalecimiento de verdaderos mecanismos de participación, se puede garantizar que estos procesos alternativos continúen. Evidentemente, el papel de Estados Unidos es fundamental para el desarrollo de todos estos proyectos alternativos, la resistencia frente a las acciones intervencionistas, como en el caso del decreto contra la Revolución Bolivariana, pero si no existe un proceso de consolidación del poder popular, si no existe un proceso de consolidación de también una alternativa y modelos económicos que rompan estos niveles de dependencia histórica que existen en los países latinoamericanos, no se van a fortalecer esos proyectos y no se va a terminar de consolidar
esta América Latina que está cambiando, definitivamente, Fernando Correa, esta América Latina que se está integrando en una lógica emancipatoria, una lógica de la soberanía y una lógica de la unidad que en todo momento Chávez insistía tanto. Creo que estos elementos son fundamentales para entender que la cumbre es un momento muy importante, pero que también existen otros procesos que hay que tomar muy en cuenta y que son de llamar la atención en el sentido del análisis, del estudio y, en su caso, de aquellos que tienen incidencia pues, de la participación para que se puedan fortalecer los procesos del poder popular, de la democracia participativa, de la democracia directa, de la relación y el caminar juntos entre gobiernos y movimientos sociales y de que solamente la presión popular en aquellos países en los que no existen gobiernos que están construyendo alternativas estructurales como se da en Bolivia, Venezuela y Ecuador, solamente desde la presión popular se podrán ir modificando estas posturas. Creo finalmente que la cumbre de Panamá deja un buen sabor de boca. La falta de una declaración final refleja que el triunfo latinoamericano es contundente y Estados Unidos sale derrotado de esta cumbre sin duda alguna, pero todos estos pasos importantes que se han dado también son necesarios acompañados de otros que he mencionado. Por último, mencionar lo que comentaba Aranza en el sentido de su primera incursión latinoamericana o influencia que tuvo Galeano. Es una costumbre que también de alguna manera yo tengo ahí con mis alumnos en la UNAM de leer el primer capítulo de las venas abiertas de América Latina junto a la novela de García Márquez, 100 años de soledad, y evidentemente que es una gran tristeza la partida de Galeano, a todos aquellos que no la hayan leído, a todos los que sepamos que no la hayan leído, pues es con mayor razón una obligación tener este texto como uno de los fundamentales en el pensamiento y reivindicar el papel que Galeano ha jugado no solamente con este texto, que ha jugado con toda su trascendencia intelectual y su pensamiento crítico y tenerlo muy presente también en esta lucha latinoamericana. Gracias. En este análisis de Reyar era muy necesario, muy pertinente. En realidad, que pues, esperaba uno a lo largo de los años, en una reunión como esta, siempre el presidente de México, pues en estas circunstancias que había hecho, pues pedir la revocación, enérgicamente la revocación del decreto contra Venezuela. Pero bueno, realmente pues fue un discurso que lo único que fue repetir lo que ya Salinas nos decía del diálogo social. Y es que, como dijo Nayar, pues México, su clase dominante, su bloque dominante, han escogido por formar parte de América del Norte, no solo geográficamente, sino políticamente y económicamente, y anexionarse, o sea, ser un territorio anexionado por la potencia del norte. Y así ha venido siendo desde el Tratado de Libre Comercio hasta esta ley de ahora, que yo creo que no hay ningún país latinoamericano, que yo sé, valdría la pena investigar, pero yo no creo que haya ningún país latinoamericano, y muy pocos en la tierra, que autoricen a policías extranjeros a portar armas e incluso, según su jerarquía, aportar no solo armas de cortas, sino inclusive armas de más calibre, de más calibre, no, porque en realidad a veces se dice grueso calibre y en realidad es un error, porque las armas de guerra lo que tienen un calibre menor que las otras. O sea que eso es un error, lo del grueso calibre. En realidad no es así. Pero bueno, armas de guerra, lanzacohetes, en fin, ni se sabe lo que hace, porque además es una ley que no se sabe hasta dónde da, porque hicieron así esa forma. Muchas gracias a Reyal, y tiene la palabra Carlos
consideraciones que hayan podido quedarse a su contribución personal, que trae. Ya he dicho la última vez que estuve aquí que hablar el último, no sé si es un premio o un castigo, cuando ya se han dicho tantas cosas. En cualquier caso, bueno, quiero comenzar sumándome pues, al recuerdo, ¿no? Hoy 13 de abril de 2015 a Eduardo Galeano, compañero, por cierto, de la Red Intelectuales en Defensa de la Humanidad, compañero desde hace muchos años de la red, y precisamente quiero recordarle así, no como un gran escritor, sino como un militante de las luchas de liberación nacional y social de América Latina y el Caribe, que además en este caso puso las armas que él tenía, ¿no? su brillante prosa, pues al servicio de estas causas. Hoy la mayor parte de los medios, sobre todo, ¿no? en el norte, de los medios que están alabando y hablando sobre él, nunca jamás lo hubieran publicado, y la mayor parte de los medios que están destacando su grandísima pasión por el fútbol no hablan de su pasión por la Revolución Cubana. Entonces, bueno, ese es el Eduardo Galeano con el que me quedo. Y otro 13 de abril, en este caso del 2002, el comandante Chávez regresaba victorioso y en brazos de su pueblo a Miraflores, a la sede del gobierno venezolano, ¿no? Y digo esto porque en todos estos días me acordaba mucho, precisamente, se ha mencionado también por los anteriores expositores, de Mar del Plata, ¿no? Aquel noviembre de 2005, yo estaba ya unos 10 años más joven que ahora, o sea, un adolescente prácticamente, y tuve el privilegio de estar allá con Chávez, con Kirchner, con Lula, con el presidente Evo, que en aquel entonces era solo compañero Evo, porque no había ganado todavía las elecciones, estaba un mes, un poquito de ganar las elecciones en Bolivia. Y yo creo que 10 años después, ya en esta intervención final que me tocaba, también he tratado de sacar algunas ideas a modo de conclusión, porque 10 años después pues me parece un momento para hacer precisamente conclusión con una mirada un poquito más hacia adelante, ¿no? De lo que han significado estas cumbres. Polemizando un poquito con Nayar, que lo trataba como una buena noticia, bueno, a mí esta cumbre de las Américas, esta última cumbre de las Américas me deja un sabor agridulce. Desde luego hay que destacar como nota positiva, y a pesar de todos los matices que podamos hacerle, la unidad latinoamericana y caribeña que se ha mostrado en la cumbre. Es decir, si hay algo positivo que hay que destacar es que todos los países de América Latina y el Caribe se han alineado detrás de Cuba y de Venezuela, y eso 10 años después, ¿no? De aquel Mar del Plata en 2005, creo que es una gran victoria, ¿no? de la unidad y de la integración latinoamericana, pero a mí me deja un sabor agrio, o como nota negativa. Yo sí quisiera destacar el hecho de que no haya habido un documento final de la cumbre. Es decir, el que un solo país pueda seguir bloqueando, ¿no? Una serie de avances que se podrían haber producido en el continente, pues a mí me parece realmente un elemento negativo y que habrá que ver cómo enfrentar en el futuro. Básicamente y telegráficamente os planteo cuáles son de los elementos, los ítems de la declaración final en los que no ha habido consenso y nos han ido llegando algunos de ellos filtrados por compañeros y compañeras de las delegaciones oficiales, en este caso de gobiernos amigos. ¿Cuáles han sido los elementos en los que no había consenso? Es decir, que Estados Unidos ha bloqueado o ha planteado un veto en una OEA, en la Cumbre de las Américas, que necesita del consenso para adoptar acuerdos. Y consenso, algunos deberían de entender que no significa derecho a veto. La salud como derecho humano universal y fundamental, algo en lo que todos los países de la CELAC estaban de acuerdo. La cuestión de
del cambio climático, la lucha contra él, la disminución de gases de efecto invernadero. Y también muy unido a eso toda la cuestión de la transferencia de tecnología, ¿no? El norte sigue de alguna manera guardando tecnologías que son fundamentales para que el sur pueda resolver o por lo menos enfrentar de una manera mínimamente adecuada el cambio climático y otra serie de cuestiones. El tráfico ilícito de armas de fuego, el derecho a la privacidad de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Es decir, ¿no? Y bueno, ahí tenemos Estados Unidos y su famoso espionaje, y Assange, Snowden. En estos días me acordaba también, y de hecho ya salió la noticia de cómo Estados Unidos puso de rodillas a 4 países europeos y para bloquear el paso del avión del presidente Evo. Yo estaba ahí en Bolivia trabajando con él y fueron 2 noches sin dormir muy intensas hasta que regresó a Bolivia, en las que de nuevo se recibió una solidaridad muy intensa de todos los países de América Latina y el Caribe, todos los pueblos, y entre ellos también una de las declaraciones que llegó, de las notas de apoyo que llegó, fue de Galeano. Otra de las cuestiones que provocó un bloqueo en el documento final fue la cuestión de las bases militares. Lo recordaba también Darío, la verdad es que tenemos una confusión muy grande, incluso entre los que estudiamos este tema, sobre cuántas bases militares hay actualmente en América Latina, ¿no? La declaración final de la Cumbre de los Pueblos habla de 76, hay datos que yo creo que ya son sobre todo que hablan de 50, hay algunos estudios que la elevan hasta 88, porque la verdad, ¿no? que tienen ahora bases móviles, que tienen bases medio camufladas, y no llegamos a saber. 12 de ellas, como bien ha dicho Darío, están en Panamá, ¿no? O sea, no es casualidad, y yo creo que hay que destacar también ahí el gesto del presidente Maduro de lo primero que hizo nada más bajarse del avión fue ir a visitar el Chorrillo, y ese ejercicio de recuperación de la memoria, ¿no? y de por lo menos mínima reparación a las víctimas, después llevando, para que no caigan en el olvido, llevando el documento que ellos le entregaron y presentándoselo al presidente Obama y haciendo alusión a él en el discurso que tuvo Maduro en la cumbre. Y obviamente, hablando de Maduro, la cuestión de Venezuela, ¿no? Toda América Latina y el Caribe, hay que resaltar las declaraciones, no solo fue el ALBA, no solo fue la UNASUR, fue la CELAC al completo, ¿no? Desde días antes de la cumbre, las que plantearon una posición clara y rotunda de defensa irrestricta, ¿no? de la soberanía del pueblo venezolano y en este caso del gobierno que encabeza Maduro. Pero esto que de alguna manera, como digo, ¿no? Lo podemos ver siempre como un avance en el camino de la unidad, ¿no? Digo, también hay que verlo como un cierto retroceso, como lo negativo, que Estados Unidos pueda tener la capacidad de bloquear cualquier tipo de avance en un foro como es la Cumbre de las Américas, y también teniendo en cuenta que, si bien es súper positivo, y ese 17 de diciembre, que por cierto nos agarran en Cuba, regresando del encuentro de la red de Caracas, en el que se anunció, ¿no? el inicio de conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Bueno, si bien es positivo todo lo que ha pasado y obviamente todos estamos pendientes de la intervención de Raúl Castro en Panamá, y ya su sola presencia pues, ha sido una victoria en primer lugar del pueblo cubano, pero también de toda América Latina, pues yo creo que también hay que quedar claro que Estados Unidos ha sustituido a un enemigo externo por otro, y lo que antes era Cuba en estos momentos es Venezuela, y no creo que esta situación, porque precisamente por la política interna estadounidense y también la externa, y su rol geopolítico, necesita tener ese enemigo externo cerca también, más allá de que venga en Medio Oriente y en otros sitios. Y ahora mismo incluso, fijaros, ¿no? En medio de este acuerdo que están haciendo con Irán, pues Venezuela ahora mismo está a la cabeza de ese eje del mal, y no parece que esto vaya a cambiar. Por mucho que Obama se haya llevado un buen recado de esta cumbre, ¿no? De parte de todos los países de América Latina y el Caribe, no parece que eso vaya a cambiar, y es más, podríamos prever que en algún momento, y dependiendo de la política interna y externa, se pueda recrudecer el ataque terrorista contra Venezuela. Esa sería la primera de las ideas, ¿no? Esa sensación agridulce. La segunda que os quería transmitir
Y al hilo de esto precisamente es la de una cumbre, dos Américas, ¿no? Yo creo que estamos claros que ha habido una cumbre, que hay dos Américas, pero yo creo, retomando también, tratando de desarrollar la idea que planteó un poquito en su discurso Correa y que Arantxa mencionaba, la OEA debe pasar de ser a ese ministerio de las colonias al que se refería el propio Evo en su discurso, un ministerio de las colonias en cualquier caso moribundo, ¿no? Porque es cierto que está en franca decadencia, pero yo incluso más que pedir su desaparición, yo plantearía, al hilo, ¿no?, de lo que decía Correa, su sustitución o que visualicemos la OEA como un campo de batalla entre esas dos Américas, precisamente, ¿no? Entre un bloque, que en realidad son los Estados Unidos, en tránsito, y este debate lo hemos tenido hace poco en un taller que hemos tenido con todos ellos, de hecho, con los compañeros y compañeras que están aquí en esta mesa, de si Estados Unidos está ya o mantiene su hegemonía o está en la fase de dominación, ¿no? Está en la decadencia, en la pérdida de la hegemonía pasada, ¿no? Y la pérdida de una hegemonía, por lo tanto también cultural, pérdida, como digo, no creo que, porque la hegemonía cultural que ha construido el imperialismo y el capitalismo sigue muy presente hoy en día, pero sí en ese tránsito hacia una fase de dominación, y dominación que solo puede ser violenta, por lo tanto, ¿no?, mediante la coerción y la fuerza y ya no la persuasión, sí todavía manteniéndose esa hegemonía cultural. Y el sábado, ahora me acordaba y tomaba notas, el sábado El País de España, pero ¿no?, el grupo Prisa y la importancia que tienen en América Latina, le dedicaban su portada, precisamente para reforzar el discurso en la cumbre, le dedicaban su portada a Christine Lagarde, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, con un titular como este: el sistema capitalista tiene margen para la renovación, ¿no? Entonces, un bloque en el que está básicamente Estados Unidos, pero digamos en esa construcción cultural, una serie de herramientas que van más allá de los países, y otro bloque que vendría a estar representado por la CELAC como foro nuestroamericano para construir una hegemonía post-neoliberal y bolivariana del cambio de época, ¿no? Hegemonía que también de alguna manera se está construyendo, y de otra manera, está mencionado aquí, también de otra manera yo creo que no se hubiera, o en los pueblos no hubiéramos conseguido que países como México, como Honduras, como Colombia, de una manera o de otra se hayan tenido que alinear ya en su momento, en la anterior cumbre, a la petición, ¿no?, de la presencia de Cuba en la cumbre de las Américas, y en este caso, en esta cumbre, a la petición de derogación a Obama de su decreto imperial. Y yo creo que ahí quería rescatar dos ideas de dos compañeros presidentes, dos ideas que apuntan a todo eso, precisamente a ese campo de disputa. ¿Y cuál es la disputa? Más allá de lo que se ve, ¿no?, más allá de esa foto entre Raúl y Obama, más allá de todos pidiéndole a Venezuela, a Obama, la derogación, dos elementos que se plantean que apuntan a esa disputa ideológica, ¿no? Una sacada del discurso del presidente Evo decía, ¿no?, a raíz de que el eslogan de la cumbre, no sé cómo era, pero bueno, eso, lo que decía tu amigo Peña Nieto, ¿no?, salir de la pobreza con prosperidad. No, pero bueno, lo que menciona, ¿no?, salir de ese discurso ridículo y pues, totalmente salir de eso, de la pobreza con prosperidad y bla, bla, bla. Bueno, Evo decía, pobreza, ¿cuáles son las causas de la pobreza? Requiere un debate político de las diferencias ideológicas que tiene América, saber cuáles son las causas de esa pobreza. Y yo creo que ahí Evo une muy bien el patrón imperial de Estados Unidos con el modelo neoliberal, ¿no?, como el imperialismo va acompañado también de la imposición de un modelo neoliberal. Y la otra, Cristina, que ya digo, ¿no?, pues la verdad que hablaron mucho y hay muchas ideas para resaltar, pero Cristina también en un momento dice, ¿no?, ¿en dónde se lava el dinero del narcotráfico? ¿En los bancos de los países que la producen o en los bancos de los países desarrollados y los paraísos fiscales que pertenecen a los países desarrollados, ¿no? Entonces, de alguna manera, uniendo la financiarización de la economía también que sufrimos y todo este lado del dinero con la imposición precisamente de ese modelo neoliberal y obviamente mediante la violencia imperialista en muchos casos.
Y si de alguna manera esa cumbre de las Américas y esa OEA no van a desaparecer y tenemos que convertirlas en un campo de disputa entre estos dos proyectos políticos enfrentados, yo creo que de nuestro lado de la cancha tenemos una serie, como tercera idea, de horizontes nuestroamericanos. Y ahí quiero rescatar, porque quizás es lo que menos ha tocado, las ideas que han ido saliendo en la Cumbre de los Pueblos, que se hizo de manera paralela. Y no nos equivoquemos, no en la cumbre de la sociedad civil que quisieron construir como un escenario para deslegitimar la presencia de Cuba, para traer ni siquiera opositores, porque opositores les queda grande, ¿no? Sino mercenarios terroristas y provocadores como el asesino del Che, que estaba ahí en Panamá, para tratar de desacreditar y decir, no, aquí sociedad civil es todo esto, no. Aparte de todo ese montaje artificial de la OEA, ¿no? Como institución, hubo una cumbre de los pueblos con presencia de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, etcétera, etcétera. Por ahí pasó Ademacebo, por ahí pasó Correa, por ahí pasó Maduro, por ahí pasó Mel Zelaya y otra serie de compañeros. Y yo creo que ahí nos han trazado, y tenéis también ahí online el manifiesto, ¿no? de la cumbre de los pueblos. También hubo una cumbre sindical que dejó también algunas ideas, y nos han trazado unos pasos para una hoja de ruta también de construcción de un proyecto político latinoamericano y caribeño, nuestroamericano. Los menciono no en orden, sino como fui tomando las notas de lo que ahí estaba, digo, no en orden de prioridades, pero todos son parte de la construcción de ese proyecto. La independencia de Puerto Rico y la liberación de Óscar López Rivera, ¿no? Uno de los personajes políticos más antiguos de todo el continente, encarcelado en cárceles estadounidenses, y Puerto Rico, que es como el gran olvidado siempre, ¿no? El gran excluido de todas estas cumbres donde están todos los países de América Latina y el Caribe. La desmilitarización de las Malvinas y de toda América Latina, ¿no? De esas bases militares que siguen siendo, a veces nos parece que el imperialismo pues ya no existe o no existe tanto, o actúa bajo otras formas y otras premisas, bueno, pero seguimos teniendo un montón de bases militares en el continente, la mayor parte de ellas, por cierto, rodeando la Amazonía. Y junto con este tema de las Malvinas y Puerto Rico, la cuestión territorial, la cuestión de la salida al mar con soberanía para Bolivia, ¿no? De la que, como recordábamos, Eduardo Galeano era también un militante más de esa causa, como parte, salida al mar con soberanía, como parte de la construcción precisamente, ¿no? de ese proyecto de integración latinoamericana. La cuestión de Haití, ¿no? Que sigue todavía ocupada militarmente y también con muchas contradicciones para la propia izquierda latinoamericana, que algunos de sus gobiernos tienen tropas, por mucho que las llamemos eufemísticamente tropas de paz y no sé qué cosas, ¿no? Pero ahí sigue la MINUSTAH ocupando militarmente Haití. La cuestión fundamental, importantísima de la paz en Colombia, ¿no? La necesidad que tenemos de apoyar el buen término de esos diálogos de paz en La Habana, y que una vez o en paralelo, ¿no? que se vaya resolviendo también los acuerdos con las FARC, que pueda entrar el ELN también en estos diálogos. Una paz, por cierto, que solo puede venir acompañada de justicia social y de la participación política de la insurgencia. Sin esos dos elementos, la paz es un concepto hueco y vacío que pues, a mí por lo menos no me sirve para nada. El cese del bloqueo a Cuba y la resolución igual de la descolonización de Guantánamo. También no hay mucho que explicar ahí. La derogación del decreto y el fin de las agresiones contra Venezuela, ¿no? Obviamente, permanentemente esto ha estado en el pueblo de Cuba, tanto en la cumbre de presidentes como en la cumbre de los pueblos. La cumbre de los pueblos apuntó a otro elemento también fundamental en todas estas cuestiones, y es, se menciona brevemente, los tratados de libre comercio, ¿no? Y la cuña, no solo neoliberal, sino imperial, que supone la Alianza del Pacífico, de la que México forma parte, precisamente para desgastar o para frenar o para colocar una cuña en ese proceso de integración política, económica, cultural, científica, tecnológica, etcétera, etcétera, que
latinoamericana. Otro elemento que colocó la cumbre, me parece fundamental, la cumbre de los pueblos, es la cuestión de la soberanía alimentaria, la defensa de los recursos naturales, de los bienes comunes y de la madre tierra, ¿no? Y eso hace referencia a un debate pendiente, yo creo, todavía en la izquierda latinoamericana, en los partidos políticos y sobre todo en los gobiernos, ¿no? Y es lo que hace al modelo extractivista, depredador, al modelo de desarrollo que obviamente no hay que olvidar que es herencia de 500 años de colonialismo, de 30 años de liberalismo, pero que es un debate también que tiene que enfrentar la izquierda latinoamericana, ¿no? Y ver cómo se genera esa transición hacia un otro modelo de desarrollo, ¿no? Y un equilibrio entre ese derecho al desarrollo que tienen los pueblos y los derechos de la madre tierra. Y la cumbre de los pueblos, no quería dejar de mencionarlo, también hace referencia a lo sucedido en Ayotzinapa, ¿no? Y al recuerdo de los 43 compañeros normalistas, a sus familias, y yo creo que sobre todo pensar a Ayotzinapa precisamente como esa especie de, lo mencionaba una vez, pero vuelta de tuerca, ¿no? A cristalización de lo peor y de la peor de las agresiones que desde el modelo neoliberal y desde el imperialismo se pueden hacer a la humanidad, ¿no? Yo creo que todos estos elementos que he ido desgranando aquí, que están en la declaración final de la Cumbre de los Pueblos, y una buena parte de ellos salieron en los discursos, por lo menos, ¿no? De Raúl, de Correa, de Maduro, de Evo, de Cristina, yo creo que hacen parte al debate, a la construcción de ese proyecto político colectivo, latinoamericano, nuestroamericano, que debemos poner en marcha, o que ya está en marcha, pero debemos de seguir trabajando. Muchas gracias.